Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio número 14. La memoria. ¿Cómo es nuestra relación con el pasado? ¿Para qué recordamos? ¿Y para qué silenciamos? ¿Quiénes son los que en una comunidad toman la posta de recordar? ¿Y en función de qué eligen que una comunidad recuerde? La memoria es colectiva, es un producto cultural. Y también tenemos nuestras memorias individuales, esas que nos acompañan siempre y que sin querer condicionan nuestro accionar diario. Para la cultura aymara, el pasado se encuentra adelante. Generalmente nosotros cuando pensamos en el pasado lo ubicamos detrás, a nuestra nuca, porque es todo lo que ya transitamos y nos paramos frente al futuro. Ellos, por su parte, entienden que el pasado es todo lo que ya vieron. Y entonces lo tienen de frente. Es indispensable para poder avanzar para ellos tener fresca la memoria. Entonces la memoria para los aymaras y para otros pueblos andinos también no es una nostalgia, sino que es una estrategia. La memoria entonces, y qué elegimos recordar, está íntimamente ligado a qué es lo que nosotros proyectamos para el futuro. No puede estar desvinculado. Estamos, sin querer, haciendo temas bastante relacionados entre sí. Uh-huh. En el tema de la memoria también tenemos un concepto común que es esto de la cohesión. La memoria para los pueblos es sinónimo de unidad. Venimos de un pasado común, nos relaciona. Y cómo se practica la memoria también tiene que ver con la identidad de cada pueblo. Hay pueblos que ejercitan la memoria de manera más académica, con estudios, con divulgaciones, con productos culturales elaborados, y hay otras que a través de su tejido o de sus rituales, de su calendario, llevan a cabo la práctica de la memoria. Me parece un tema muy importante, no solo porque soy profesora de historia, sino porque nos constituye a todos nosotros. Cada uno de nosotros, como decía recién, acciona en función de las memorias buenas y malas, de las experiencias buenas y malas que tenemos como bagaje en la mochila de cada uno. Y relacionándolo también con las culturas andinas, la memoria para ellos también es caminar. Caminar es leer el pasado. Y entonces nosotros cuando caminamos en nuestro quehacer diario y en nuestro ánimo de avanzar, llevamos en este camino nuestra memoria, ¿no? Es importante también pensar en qué aspectos se eligen borrar o silenciar. Uh-huh. Y por qué, como decía en un principio. En general, los gobiernos autoritarios lo primero que hacen es intentar modificar la historia. Lo estamos viviendo nosotros con aquello de la memoria completa. Todos los gobiernos autoritarios han decidido hasta cambiar el calendario en ciertas culturas. Pensaba en Pinochet celebrando el 11 de septiembre, que fue el día en que se derroca a Allende, en que él derroca a Allende. Pensaba en ese día y en cómo él lo instituyó un día de celebración y de recuperación de la patria. Y cómo nosotros, por el contrario, nuestro 24 de marzo es el Día de la Memoria. Cómo los pueblos eligen y cómo las autoridades eligen perpetuar
los acontecimientos, ¿no? Y la carga simbólica de los acontecimientos. Como el Día de la Raza, inclusive. Como el Día de la Raza. Exactamente. Entonces la memoria se ve expresada en ritos colectivos, en acciones culturales, pero también hay una institucionalización de la memoria, una necesidad desde la organización social misma de poder establecer ciertos parámetros desde dónde pararse para proyectarse al futuro. Este tema de la memoria se puede abordar desde mi campo de estudio, ¿no? Desde la historia, pero es indivisible desde los aspectos que resalta la sociología. Son indivisibles, son ciencias auxiliares, son disciplinas, auxiliares. Y entonces está bueno ver qué piensa la historia sobre la memoria y qué piensa la sociología sobre la memoria. Y la historia piensa en cómo se representa ese pasado, cómo se contrastan los diferentes elementos, cómo se pueden hacer las fuentes fidedignas, con el foco en esto, ¿no? En la fuente y en la contrastación. Porque el objetivo es entenderla y después de entenderla, narrarla. En cambio, la sociología tiene puesto el foco en la utilización de ese pasado, ¿no? ¿Qué grupos usan el pasado? ¿Cómo se genera la identidad y el conflicto con la identidad? ¿Cómo el pasado une a las personas y a su vez las divide? ¿Cómo se relaciona o cómo es la mecánica entre la memoria y el olvido? Me parece que la sociología aporta una complejización bastante interesante sobre el concepto de la memoria. Sin lugar a dudas tiene, igual que la fe y la religión, un componente de orden social. Eso es bastante notorio. Es como que ordena la historia, digamos, y eso también ordena lo que hablábamos en el episodio 12 de la identidad. O sea, ¿quién es uno? ¿Quién es cada uno? También en términos de país, por ejemplo, o de nación más que de país. Sí, por ahí el aporte que pensaba es en la contraparte de lo que traías, que es lo singular, digamos, o sin ponerme en cuestiones técnicas. Pero bueno, una primera aproximación a lo que es la memoria podríamos pensarla como una huella. De hecho, se usa el término huella mnémica. Mnémico viene de eso, de memoria. De ahí amnesia o hipermnesia. Y si uno piensa que es una huella, ¿qué es una huella? ¿Cómo lo podrían definir? Una marca que queda, ya sea en la tierra, una marca que queda, exactamente. Marca que queda, o sea, algo plasmado. Exactamente, una marca, podríamos decir una señal de que algo pasó, pero que fue de manera efímera, instantánea. O sea, instantánea no, pero instantánea lo digo porque dura un instante, ¿no? Es una marca, o sea, algo, una impresión de algo que en algún momento fue, podríamos decir, percibido, fue acto, fue experiencia. Y un poco, aunque entiendo que es muy reduccionista, podríamos pensar que la memoria es eso. El tema es que no siempre queda la misma huella o no queda huella, marca, recuerdo de todo. Digo, uno experimenta en términos de percibir todo el mundo, vamos a decir, desde el nacimiento. A quienes dicen desde antes, pero bueno, pongamos como punto cero el nacimiento, hasta la edad que tengamos cada uno y cada una. Nos recordamos, como en el cuento de Borges, fue el memorioso que recordaba exactamente cada instante y que era algo abrumador. Insoportable, claro, porque imagínate, tener recuerdo de absolutamente cada instante de tu vida. Es algo, sí, como decís, abrumador, como demasiado preciso y que termina siendo inútil en algún punto, termina siendo como demasiado abundante para lo que... muy poco práctico, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es como una cosa extrema, pero a lo que voy es que me parece interesante
cómo articular esa huella que decía, ¿no? Eso que podríamos decir memoria o como esa especie de célula de la memoria, con esta pregunta de por qué hay recuerdos concretos, por qué tenemos determinados recuerdos, por qué hay experiencias que han dejado huella y por qué hay otras que no. O no sé si les pasa, pero yo, por ejemplo, tengo recuerdos de cosas hasta cierto punto, recuerdo hasta tal cosa y después no tengo la más mínima idea, el más mínimo registro de qué pasó después. O sea, es como que el recuerdo está ahí y no sé, la hora siguiente o no sé, el momento siguiente, al día siguiente, no tengo nada de registro. O sea, solo tengo esa impresión de ese momento, ¿no? Seguramente si uno se pone a repasar en sus recuerdos o tal vez si han hecho alguna terapia, seguramente esto les ha pasado porque uno retiene y en ese sentido puede evocar, puede ir a buscar determinadas impresiones que quedan eso como un registro de algo que pasó. Y que claro, no es solo una experiencia, digo, porque vuelvo a este punto. Si fuera la memoria la marca de todas las experiencias, bueno, tendríamos recuerdo de absolutamente todo, pero no es así. El punto es, ¿qué hace? Que una experiencia sí deje huella y sí pueda ser de nuevo evocable y otras no. Y me parece que ahí está esa otra articulación o ese otro elemento que es el del afecto. A la memoria está muy ligado el afecto. Digo, ¿qué sensaciones o qué emociones exactamente acompañaron a cada experiencia? Y lo que, bueno, yo siempre voy a aportar desde mi lugar, la palabra. Digo, ¿no? ¿Qué había a nivel simbólico? Muchos de los registros que tenemos cuando los evocamos no podemos hacer otra cosa más que contarlos. O sea, que es lo mismo que hacemos con la experiencia, ¿no? En psicoanálisis se suele decir que la experiencia no se puede imaginar, la experiencia es lo que te pasa, o sea, lo que vos después elaborás es siempre después de la experiencia, no podés elaborar la experiencia como en sí misma. Digo, haces una formulación, una enunciación, elaboración, como se le quiera decir, pero no deja de ser posterior y no deja de ser como en cierto punto residual, ¿no? Como algo que queda, algo que se toma, algo que como justamente decíamos en la huella, es una marca, pero la huella no es el zapato. Es lo que quedó y es esa impresión y es una parte, es una modificación en algo que antes no estaba, pero que es de alguna manera evoca o ilustra algo de lo que hubo, pero no deja de ser otra cosa, digamos, no es en sí misma la experiencia. Entonces, eso es muy notorio cómo los recuerdos están, o la memoria, para tomar el tema, están muy ligados a lo afectivo y a la palabra. Seguramente si yo tiro ahora una palabra cualquiera, no les va a evocar lo mismo si lo pensamos en términos de recuerdo a cada uno y a cada una. Y que bueno, eso también es parte y va siendo como una especie de elemento de insumo para construir la historia, justamente. El psicoanálisis trabaja principalmente, te diría, con la historia. Que la historia no es otra cosa que la significación de lo que pasó, que es lo que hacemos cuando contamos algo, que lo vamos a elaborar de una manera absolutamente singular. Por más, y eso es algo que a mí me ha sorprendido más de una ocasión, es algo que a pesar de que varias personas vivamos en la misma experiencia, llamémosle, o estemos en el mismo contexto de lugar, tiempo, espacio, o sea, está bien, lugar, tiempo o tiempo y espacio, no es igual. Digo, a mí me ha pasado de escuchar a alguien contar una situación en la que yo también estuve y la cuenta muy distinto de como yo la recuerdo. Si confío en que esa persona tiene un fiel registro. No, y que digo que no está exagerándola, digo, que la cuenta tal cual la recuerda, y yo la recuerdo de manera, en algunos aspectos, ¿no?, distinta, digo, wow, qué fuerte, qué poderoso esto de que uno también recibe y uno también
como que se deja modificar por las experiencias, pero desde una predisposición determinada y después, y eso no es equivalente, ¿no? Esto es un tema incluso desde lo jurídico por ahí, en los testimonios, el tema de los recuerdos, porque sobre todo en situaciones de donde hubo mucho estrés, porque eso a veces modifica o tiñe mucho el registro de lo que se tiene, de lo que se vivió. Uh-huh. Recordar es volver a pasar por el corazón. Sí. Sí. Bueno, yo traje esta película, un clásico de ciencia ficción, Blade Runner, del año 1982 de Ridley Scott. Nos plantea un futuro en el cual hay unos androides llamados replicantes que son físicamente indistinguibles con los seres humanos. Para tener como cierto control sobre estos androides, la empresa que los crea les da una caducidad. Tienen un tiempo de vida muy corto. Y para que sean más estables emocionalmente, les implantan recuerdos. El tema es que este recuerdo implantado, que para este replicante es un ancla a la realidad, realmente no es un recuerdo de ellos, sino que es un recuerdo de otra persona o directamente algo creado para ellos, que hace que tengan algo como de pensar que están vivos, que tuvieron un pasado. Hay un elemento recurrente en la película que son las fotografías, y esta fotografía es la prueba de que realmente hubo un pasado. Como decías vos, la huella. Es la huella que queda. Yo me acuerdo una vuelta estar con un amigo y me cuenta una anécdota de que le pasó a un amigo de él, y en otra juntada contó la misma anécdota hablando de otro amigo. Entonces ya él veo que no sabe bien cuál fue el amigo al que le pasó eso, y yo tengo el filtro de él diciéndome eso. Eso nos hace pensar en qué tanto sabemos de nuestro pasado. Cuando un poco lo que decías vos, que me ha pasado que mi mamá me dice: ay, vos cuando eras chiquito, tal y tal cosa. Y uno como que intenta interiorizar y decir: sí, me pasó eso, pero capaz que no te pasó a vos, capaz que le pasó a tu hermano, capaz que le pasó a un primo, a un hermano de ella. Lo vamos a decir, las madres implantan recuerdos en las mentes de los niños, se abusan. Y no solo las madres, sino que también la sociedad y el cine. El cine, si vemos cualquier película bélica proveniente de Estados Unidos, ellos son los héroes, siempre. Nunca van a ser los villanos. Siempre son los héroes. Y me ponía a pensar en algo bastante loco. Si una civilización llegara a la Tierra y se encontrara con el material fílmico que hay, pensarían que esos son documentales. Claro. Y podrían interpretar que Marcianos al ataque, en una de esas, fue algo que pasó acá en la Tierra. Estados Unidos no ganó ninguna guerra. Ninguna. Bueno, y esto que los une, los hace sentirse más humanos. Hay un monólogo que dice el antagonista de la película, llegado el final de la película, que dice así: yo he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque ardiendo más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esto, el personaje no está reclamando más vida ya al finalizando la película, porque ya ve que se está muriendo, sino que el valor de lo que sí vivió, de sus verdaderos recuerdos, lo hacen humano independientemente de su ADN sintético. Son las experiencias que vivió y que van a quedar en la memoria de él y de los que lo rodearon. Y es un poco eso también lo que le dejamos a la gente. ¿Qué es lo que dejamos? Y nosotros dejamos lo que hacemos.
ya sea ayudar a alguien o hacerle un daño, eso es lo que le vamos a dejar a la posteridad. Porque nosotros el día de mañana no vamos a estar, a menos que seamos un ícono, un ídolo, como Maradona, como veníamos hablando en el capítulo de la fe, o como algún otro representante grande que haya perdurado en la historia con nombre y apellido, es muy difícil que nos recuerden. En la secuela el protagonista tiene la idea de que uno de sus recuerdos podría ser real y no implantado. Y llega un momento que, claro, ya lo que importa es el efecto emocional que produce ese recuerdo en el individuo. Porque se vuelve humano en el momento en que decide actuar basado en que lo que siente como su verdad, independientemente de la veracidad del recuerdo. Uh-huh. Y esto me hacía preguntarme esto de justamente lo que comentaba más hace un ratito, de qué recuerdos tenemos realmente como sociedad implantados y qué recuerdos tenemos realmente que hayan sucedido. Está bueno para el debate de cada uno puede, digamos, estudiar e interiorizarse en algún tema, y según la persona que escribió o que trajo la información, va a ser diferente la postura y va a ser diferente la mirada. Y es muy, muy loco llegar a la confrontación, porque esto fue así, no, esto fue asá. ¿Y dónde está la verdad realmente? ¿En qué elegimos creer? Justamente, la verdad está en lo que elegimos creer, no en lo que realmente pasó muchas veces. Sí, no sé si existe, bueno, capaz Laura sí cree que sí, pero yo no creo en que algo realmente pasó. Sé que esto llevado al extremo puede ser atroz, pero ¿a qué voy? A que lo que pasa es en definitiva lo que cada uno registra. Obviamente hay cuestiones que son convenidas y que se tiene que establecer una especie de convención, objetividad, no sé cómo llamarle, porque si no, tampoco podemos llevar a esto al extremo de, bueno, para mí fue tal cosa, para mí fue tal otro. Bueno, cada uno va a tener una versión de todo, y en ese sentido no se podría regular la vida en grandes dimensiones, ¿no? En grandes grupos. Pero en el microcosmos, digamos, o en lo más, en lo, ¿cómo decirlo? En lo más íntimo, o en los vínculos más pequeños, no sé, como en menor escala, no me salía el término, es difícil arribar a algo que realmente pasó, como si realmente fuera algo indudable, porque salvo que haya una filmación, que es como el único registro que se podría considerar más objetivo, y al mismo tiempo, ¿quién sabe? Sí, también se filma desde un punto de vista, y siempre hay algo que queda como en un punto ciego. Algo que no se tomó, alguna foto que se sacó en un contexto en el que no era, o se recortó cierta parte de la filmación. Pero también, bueno, citando a otras películas como Truman Show o Matrix, ¿qué es la realidad? ¿Es la que estamos viviendo o es la que nos están contando? Sí, pero bueno, esto es difícil arribar a ese punto porque no sé, yo creo que hasta cierto margen no se puede, y es como eso que lo que impresiona a cada uno es también por cómo cada uno registra, cómo procesa lo que experimenta, lo que podríamos llamar la realidad. Y en ese sentido también es, a partir de eso, ligado a esto de lo que decía del afecto, lo que se censura en términos psicoanalíticos, ¿no? Lo que no es voluntario, digamos. Lo que se olvida, vale decir lo que se reprime o lo reprimido, o sea, lo olvidado, que no se puede evocar o que no se evoca fácilmente, es porque seguramente trae algún
afecto displacentero o algo que no se ha logrado procesar, no se ha logrado entender, podríamos decir. Y queda como ahí capturado solo como escena o solo como algo que moviliza más afecto que palabra o que racionalización. La definición de hacer historia es que la historia es una recreación intelectual. Si es recreación es porque no está acá, en el presente. Y si es intelectual, pasa por el plano del intelecto y no del hecho concreto. Entonces ya desde la definición misma estamos viendo que hay una subjetividad que es imposible de apagar. Entonces, dada la subjetividad y dado esto que nos contaba Fedra de la percepción individual de un hecho contado desde distintos puntos de vista, cómo puede parecer diferente, dada esta subjetividad se necesita un ejercicio dentro de la memoria de consenso, un ponernos de acuerdo, no quizás en el hecho, sino en el simbolismo del hecho, en la carga simbólica del hecho. Por eso las preguntas: ¿para qué recordamos? ¿Por qué recordamos? ¿Qué elegimos suprimir y qué elegimos recordar? Es una convención. La memoria es un producto cultural que tiene muchísimo que ver, que es totalmente indivisible de la identidad, que es el concepto que nos traía el Augusto en estos androides raros. La identidad de poder saber quién es uno a través de lo que se recuerda y poder saber quién es un colectivo, quién es una sociedad, quién es un grupo humano a través de lo que todos elegimos recordar. Y también en este elegir recordar se eligen las formas de preservar lo recordado, que era lo que decía en un principio. Quizás podemos desde lo institucional tener una fecha conmemorativa en donde todos estamos llamados a la reflexión. Desde lo religioso también tenemos el mes de Ramadán, la semana de Pascua, la Cuaresma, el Adviento, todas épocas que comunitariamente nos llevan a un ejercicio de memoria, pero también desde instrumentos más simples como el tejido, nombraba yo, ¿no? Este tejido que va involucrando, que justamente es una trama, y que va involucrando la memoria generalmente de las mujeres sobre los pueblos. Y por otro lado tenemos las voces autorizadas, que son los amautas en la cultura andina, son los maestros, los que han dedicado su vida a que la identidad del pueblo no se pierda. Y es tan importante el hecho de conservar una memoria para los pueblos, que justamente era lo que decíamos, lo primero que se intenta borrar o reconstruir o reescribir sobre la memoria de los pueblos. Porque los japoneses tenían esa premisa cuando invadían un pueblo. Los japoneses son sumamente destructivos de las culturas que invadieron a lo largo de la historia, y lo primero que se suprimían eran estos maestros destinados a que la historia se conservara. Lo mismo ha pasado en la conquista española, prohibirles hablar en su propia lengua, prohibirles seguir dibujando, seguir escribiendo. Es una impronta súper fuerte, es como a partir de ahora ya son otra cosa. Y entonces la memoria está ligada siempre al futuro, al deber ser de cada pueblo, a las limitaciones también de cada pueblo. Y en el plano personal también nuestros recuerdos siempre asociados, como explicaba Fedra, siempre asociados a la emotividad, porque ya la neurociencia descubrió que nosotros recordamos a través de nuestro estado anímico. Por eso de la escuela no nos acordamos nada, porque no nos genera ninguna emoción, un algoritmo, una raíz cuadrada. Y recuerdos tenemos, pero de otras cosas, seguramente. Claro, de cosas emocionantes. Exacto. Sí. O horribles. Pueden haber sido espantosas. ¿Quién no se acuerda qué pasó, qué estaba haciendo el 11 de septiembre? Que es el clásico ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente qué es lo que estaba haciendo cuando vi por televisión
los dos aviones impactar, ponele impactar. Inchequeable impactar. Pero es algo que todos acordamos que sucedió así. Sí. Pregunta de curiosa nomás. Esto que contaste de Japón no lo sabía. ¿Lograron, o se sabe si lograron exterminar con algún, o con todos los, no sé cómo se dicen, los que conservaban las memorias de los pueblos? Bueno, eso es interesante porque había pena de muerte para todas estas personas y habían también castigos físicos en público para demostrar que, o sea, para que fuera aleccionador el castigo, para que nadie se atreviera a seguir perpetuando. De hecho, hasta la vestimenta, la comida, las canciones, o sea, absolutamente todo lo que encontraban, eran muy depredadores. Sin embargo, existe esta cultura subterránea, que se pone, sin querer a veces se pone de acuerdo, individuos que en las catacumbas, que en el inframundo, en la infratierra, digamos, no sé cómo se dice, claro, en los sótanos, en el silencio, van custodiando como semillas estos bienes culturales y los preservan hasta el final del caos y resurgen, ¿no? Me hace acordar a esto de que vivió la Argentina con el teatro, que es un producto cultural que muchas veces conserva la memoria de los pueblos, como toda la cultura, ¿no? Este teatro abierto que se gesta a pesar de las amenazas de bomba en dictadura y que va haciendo como que es una cooperativa, ¿sí? Que es una cooperativa, pero que va ofreciendo su vida en función de preservar esta cultura, ¿no? Este legado. Teatro abierto se llama. Es un ciclo de teatro que se hizo, bueno, con un montón de amenazas de bomba en el medio y los ensayos se hacían en secreto y bueno, es un fiel reflejo de esto que pasaba en estas culturas que sobreviven acá, Japón como la coreana, por ejemplo, en donde hay distintos maestros que están dispuestos a preservar estas semillas a costa de su propia vida. Mirá. Porque entienden el valor de preservar la memoria. Claro. Bueno, me hace acordar un poco, que nada que ver, pero al mismo tiempo tiene bastante, la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que está toda esta sociedad que acapara libros porque están prohibidos los libros. Y bueno, el protagonista es un bombero. El bombero no se encarga de apagar incendios, sino de provocarlos, de prender fuego donde sea que haya un libro para tener a la sociedad dormida. Y hay los llamados rebeldes son los que cuidan los libros, que son el pasado. Se asocia directamente, ¿no?, con las quemas de libros de la última dictadura ¿también? Argentina. Claro. De todas los autoritarismos. ¿No? La de Hitler, la gigantesca quema de libros esa. Y bueno, y la Argentina antes de la dictadura consumía 4 veces más lectura que al terminar, ¿no? Eso habla de un movimiento también editorial, industrial, empresario, a través de un consumo cultural que se apagó o que se diezmó. Obviamente relacionado al ejercicio del pensamiento. A ver, a través del rescate del pasado siempre se elabora un futuro posible. Entonces, si yo te borro tu memoria, puedo decidir qué futuro vas a tener. Es macabro. Claro, porque te quita autonomía, porque, bueno, como terminamos siendo un replicante, sería. Porque nos dicen, vos fuiste, vos hiciste tal cosa. Y si uno no tiene registro, ¿contra qué contrastar eso, digamos? Te pueden decir que vos hiciste o fuiste o no sé, un asesino o, no sé, un monje, cualquier cosa. Sí, es algo, creo que indisociable de la identidad también. La otra función de estos maestros que perpetúan y explican la memoria de los pueblos es la de no volver a cometer los mismos errores. Una cosa obvia que todos sabemos, pero no podíamos dejar de integrarla en estas ideas que hemos venido hablando. La memoria nos enseña
a evolucionar. Y para cerrar, elegimos una frase de La Memoria, canción de León Gieco que todos conocemos. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento.